¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Fernández Eugenio y hoy les voy a estar enseñando algunas especificaciones que requerimos en nuestra computadora cuando estamos estudiando arquitectura. En primer lugar, les voy a enseñar el uso que tiene cada uno de los componentes y su relación con las diferentes tareas que realizamos dentro de la carrera. En cada uno de los componentes les voy a mostrar dos especificaciones, una más económica y otra un poco más costosa. En primer lugar, voy a hablar del procesador. Uno de los componentes más importantes de nuestra PC es el procesador. A grandes rasgos tenemos dos opciones a la hora de comprar este componente, Intel o AMD. Luego de probar ambos casos les puedo asegurar que el procesador de AMD es bastante mejor para lo que es multitareas que el de Intel, ya sea cuando estamos utilizando Photoshop, AutoCAD, ArchiCAD o varios programas en simultáneo, funciona a la perfección. Si bien el procesador Intel que tuve funcionaba muy bien, puedo notar ampliamente la diferencia con el de AMD. Como primera opción, les puedo aconsejar un Ryzen 5 3600 que cuenta con 6 núcleos y 12 hilos. Y como segunda opción, que es un poco más costoso, un Ryzen 7 5800X que tiene 8 núcleos y 16 hilos. La pregunta es, ¿en qué utilizamos el procesador? Básicamente en todo. Es el corazón de nuestro ordenador, desde abrir software, leer archivos, hasta renderizar imágenes. Dentro de lo que es arquitectura se utiliza, entre otras cosas, para renderizar imágenes, como es el caso del motor de render de V-Ray, que básicamente es el componente que va a determinar cuánto tiempo tarda en renderizar el software. Mientras más núcleos e hilos tenga nuestro procesador, más rápido será nuestro render. Obviamente teniendo en cuenta la velocidad individual de cada uno de los núcleos, es decir, en las especificaciones vemos que nos dice, por ejemplo, en el Ryzen 7 5800X, que tiene una velocidad de 4,3 GHz. Eso es lo que alcanza cada uno de los núcleos. Y esa es la especificación que tenemos que mirar. ¿Es el único componente que utilizamos para renderizar? La respuesta es no. En casos como Lumion o Twinmotion, utilizamos una placa de video dedicada, pero cuando lleguemos a esa parte lo explicaré con un poco más de detalle. Ahora vamos a pasar a lo que sería la memoria RAM. La memoria RAM lo que nos va a permitir es trabajar con varios software al mismo tiempo y que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Además, que hace que el trabajo dentro de cada uno de los software sea mucho más fluido. Como recondición mínima, yo les aconsejo que utilicen 16 GB de RAM. Una computadora de 8 GB puede funcionar, pero no es aconsejable. Yo les recomiendo 16 GB como mínimo para trabajar con cualquier tipo de programa, ya sea ArchiCAD, Photoshop, Lumion inclusive. Uno de los requisitos básicos de Lumion es 16 GB de RAM. Como condición óptima les aconsejo 32 GB de RAM, que sea preferentemente DDR4 y con una velocidad superior a los 3000 MHz. Tener más de 32 GB de RAM es un despropósito para lo que es un estudiante de arquitectura, ya que yo he utilizado hasta 5 software al mismo tiempo y en ningún momento pude saturar esa capacidad. Tener 64 o 128 es un despropósito total. Ahora sí vamos a hablar del tema de la placa de video o la GPU. La placa de video nos va a permitir trabajar de una manera mucho más fluida dentro de los software 3D, ya que nos va a permitir leer mayor cantidad de polígonos 3D en menor tiempo, lo que va a hacer que sea mucho más fluido el movimiento dentro del software, como por ejemplo SketchUp o ArchiCAD cuando lo estamos viendo en la parte de 3D. Este componente, a mi parecer, conforme pasa el tiempo, va a resultar más importante, ya que la mayoría de los motores de render se están volcando a la parte de renderizado en tiempo real, como lo hace Lumion y Twinmotion. Es por eso que les aconsejo que si pueden gastar un poco más en este componente, es altamente recomendable. Para un presupuesto acotado, les aconsejo la primera placa de video que tuve, que fue una GTX 1050 Ti de 4 GB. Teniendo en cuenta que si vamos a utilizar Lumion, en sus versiones más 9 no nos va a funcionar muy bien. Yo lo he utilizado con Lumion 8 y 9 y funcionó perfecto. Obviamente dependiendo de la complejidad y el tamaño del proyecto, pero funcionaba muy bien. Ya para cuando estamos hablando de Lumion 10 o Lumion 11 se queda un poco corta, a menos que sean proyectos muy chicos o muy simples. En el caso de que queramos utilizar versiones más potentes de Lumion, sí es recomendable utilizar una placa de video un poco mejor, que es la que les recomendaría en un presupuesto un poco más generoso, como es la placa que tengo actualmente, que es la RTX 2060 de 6 GB. Sí puede ser mejor, aún mejor,
Esta placa en versiones como la 10 y la 11 funciona bien, corre de manera muy fluido y hasta proyectos de mediana escala va muy bien. Sí se empieza a saturar un poco cuando se colocan muchas texturas, muchos objetos y el proyecto es muy grande. Ahora pasamos al tema de la motherboard. Esta es la placa base donde van a ir básicamente incrustados todos los componentes que estamos hablando. En el caso de que utilicemos un procesador Intel, tenemos que tener en cuenta que la madre que vayamos a comprar tiene que ser compatible con ese procesador. Y en el caso de que sea un procesador AMD pasa lo mismo. Siempre tratemos de buscar que si utilizamos un procesador AMD, la placa de video sea AMD. No es excluyente, pero tiene mejor compatibilidad. Siguiendo con mi recomendación de utilizar un procesador AMD, lo que les recomiendo también es utilizar una placa de video AMD. Les aconsejo la que estoy utilizando en mi computadora, que es una B450F, que tiene ranuras de DDR4, lo cual es muy bueno ya que es un poco más rápida que la convencional DDR3. También nos permite ampliar hasta 128 GB de RAM, si bien es un despropósito total, ya que como les comentaba anteriormente, más de 32 GB no vamos a utilizar nunca siendo estudiantes de arquitectura, pero nos permite que en un futuro, si deseamos ampliarla, lo podemos hacer y si lo necesitamos, tenemos la posibilidad. En este caso, les recomiendo gastar un poco más en lo que es la placa madre, ya que es la que nos va a permitir en un futuro seguir escalando y seguir mejorando nuestra computadora si así lo deseamos y si así lo necesitamos, ya que si en algún momento nos queda corta la placa madre, la tendríamos que cambiar y seguramente algún que otro componente también deberíamos cambiar. Entonces aprovechemos, compremos una buena placa madre y nos olvidamos por unos cuantos años. Con respecto a la fuente, acá básicamente nos vamos a tener que basar en la placa de video que vamos a comprar. Entonces, según los requisitos energéticos que tenga esa placa de video, es el tipo de fuente que vamos a comprar. Lo que les aconsejo es que busquen fuentes que tengan la certificación 80% bronce, ya que nos va a permitir estar seguros con la cantidad de energía que nos va a entregar y que por más que la exijamos, la energía va a estar siempre disponible. Con una fuente de 650, 750 watts estamos más que sobrados, como les decía, que tenga la certificación. Como recomendación les aconsejo una de 700 o 750 watts. Luego tendríamos lo que serían los discos de almacenamiento. Yo aquí les voy a aconsejar que tengas por lo menos dos discos. Uno que sea un SSD. Dentro de los SSD tenemos dos tipos: el SSD común, que es mucho más rápido que un disco duro, pero es el disco SSD más lento, digamos. Después tenemos el SSD NVMe, que es muchísimo más rápido. En ambos casos les recomiendo que sea por lo menos de 512 GB, ya que todos los software que utilizamos para arquitectura son muy pesados y si es de 256 GB nos vamos a quedar corto enseguida. Este disco, ya sea el común o el NVMe, lo vamos a utilizar para instalar el sistema operativo y todos los programas. Todo lo que sea archivos de texturas o cualquier otro tipo de archivo que queramos guardar, lo vamos a hacer en un disco duro común y convencional, que puede ser de 1 tera o de 2 teras, dependiendo de lo que queramos gastar. Si bien no son muy costosos. Un consejo, en el caso de que vayamos a utilizar un disco sólido NVMe, lo que les recomiendo es que se fijen en la madre que vayan a comprar, que tenga el slot para ese tipo de disco sólido. La placa que yo les estoy mencionando tiene de ese tipo de ranuras. Luego tendríamos el gabinete, que básicamente no hay ningún tipo de especificación más que tener en cuenta que pueda tener varios coolers para que permitan que se refrigere bien el CPU, y eso va a permitir que funcione mucho mejor y duren mucho más nuestros componentes, pero después es una cuestión de gusto la parte formal del componente. Llegando a un resumen, tenemos tres tipos de presupuestos que van a poder ver en pantalla. El presupuesto 1 es todo lo más acotado, por así decirlo, lo más económico, que nos da un precio de aproximadamente $860. El segundo, lo único que varía es que coloco todos los mejores componentes que les fui mostrando, pero coloco la placa de video más económica. Entonces sería como tener lo mejor, entre comillas, de lo que sería procesador, RAM, disco, mother, y una placa de video económica, que luego en un futuro la podemos ampliar. Y el presupuesto 3 sería el completo con una placa de video RTX 2060 o algo superior. Mi recomendación sería que compren un buen procesador, como les mencionaba, el Ryzen 7 5800X, que tengan 32 GB de RAM. Esto va a depender del bolsillo de cada uno, pero es lo que les aconsejo. Y lo más importante por ahora
y por lo que creo que se van a ir tornando los programas de renderizado, es una buena placa de video. Y como les decía, pueden empezar con algo un poco más económico y en un futuro ir cambiándola, ya que tendrían todos los componentes de buena calidad y lo único que les quedaría en un futuro modificar y mejorar sería la placa de video. Luego hay una discusión muy acalorada dentro de este tipo de conversaciones, que es si preferimos una notebook o una PC de escritorio. Esto básicamente va a depender del uso y la necesidad que tengamos o que le vayamos a dar a nuestra computadora. Si necesitamos llevarlas a todos lados, es obvio que vamos a utilizar una notebook, pero si lo que buscamos es rendimiento y una posibilidad prácticamente ilimitada de mejorarla con el tiempo, vamos a optar por una de escritorio. ¿Cuál es mi recomendación? Yo siempre utilicé computadoras de escritorio. Tengo una notebook, pero no de muy buena calidad, ya que la utilizo simplemente para mostrar algo, pero los trabajos realmente los hago en una computadora de escritorio, ya que los componentes ventilan mucho mejor y funcionan mucho mejor en una computadora de escritorio que en una notebook. Obviamente de las calidades convencionales de notebook, ya que existen algunas que son geniales pero son extremadamente caras. En el caso de elegir una notebook, tengan en cuenta las posibilidades de ampliación de la memoria de RAM, la posibilidad de colocar una placa de video mejor y que tenga la posibilidad de tener más de un disco de almacenamiento. Si bien todos los componentes mencionados en el video son de una computadora de escritorio, la relación precio y especificaciones son muy similares en una notebook. En este video no menciono partes como monitor, mouse, teclado y los parlantes, ya que a los fines prácticos es indistinto el que utilicemos. Si bien un mouse puede ayudarnos mucho cuando estemos muchísimas horas frente a una computadora, pero no implica que nuestra PC va a tener un mejor rendimiento. Como apartado final, me gustaría hacerle un comentario con respecto a los software de renderizado y por consiguiente a las placas de video. Muchas de las cosas que voy a mencionar aquí lo pueden ver en el video que les dejo aquí, en el cual comparo Lumion y V-Ray. Para un estudiante de arquitectura, lo más preciado que tiene es el tiempo. La carrera nos exige una cantidad abrumadora de tiempo para realizar todos los requisitos que nos proponen nuestros profesores. ¿Por qué les estoy comentando esto? Es muy común pensar que mientras mejor rendericemos, mejor nos va a ir con nuestros proyectos, lo cual está muy lejos de la realidad. Nuestro proyecto va a ser mejor cuanto más tiempo les dediquemos a pensar y diseñar cada uno de los elementos que lo constituyen. El render es un resultado final de un proceso, lejos está de ser el elemento más importante. Es por esto que les recomiendo utilizar Lumion por encima de V-Ray, ya que podemos realizar renders de muy buena calidad en un tiempo impensado para V-Ray. En Lumion podemos hacer un render en 5 minutos, mientras que en V-Ray el mismo render puede tardar horas. Dediquemos más tiempo a diseñar nuestros proyectos que a esperar que un render finalice. Espero que este video les haya sido de utilidad y si es así, puedes dejarme un like, suscribirte y compartirlo con aquella persona que creas que le pueda ser de utilidad. Si desean una explicación más detallada de algún punto o de cómo armar una PC, si es que realmente lo necesitan, pueden dejármelo en los comentarios. Saludos y nos vemos en un próximo tutorial.